Bienvenidos familia al nuevo podcast del arte es programar. Hoy tengo muchas ganas de compartiros esta reflexión o esta comprensión a la que he llegado estos últimos días. Sí, sobre todo estos 2 últimos días que he seguido profundizando y tiene mucho que ver con la filosofía que llevamos en la escuela de rendirte al éxito, que por eso le llamé rendirte al éxito, porque tiene que ver con la rendición y con la entrega profunda a la divinidad. Porque no hay éxito si no hay rendición. Para mí el éxito es inevitable cuando te rindes, porque el éxito no tiene que ver con aquello que obtienes del mundo de la materia, no es lo que consigues en el mundo de la forma. Lo que consigues en el mundo de la forma puede ser una consecuencia de haberte rendido, pero el simple acto de rendirte ya es un éxito rotundo, ¿vale? Aunque no te sientas extremadamente bien, el simple acto de tú rendirte a la divinidad y de optar por Dios y de confiar en Dios ya es una ganancia misma, ¿vale? Ya eso es el éxito rotundo, ¿vale? Es verdad que en la medida que nosotros vamos entregando cada vez nuestra vida a Dios, cada vez vamos permitiendo que nuestro espíritu divino, el ser superior, guíe nuestros pasos. Y cuando el espíritu nos guía, todo lo demás se nos empieza a dar, no sabes ni cómo, ¿sabes? Aparece un cliente por ahí, te escribe no sé quién, cierras una venta, generas dinero, viajas por el mundo y ni siquiera sabes cómo lo estás haciendo, porque simplemente te has comprometido con una sola cosa: escuchar cada vez más la voz del espíritu y renunciar cada vez más al ego. Yo siempre digo, no hace falta sacrificarnos para expandirnos, no hace falta sobreesforzarnos y mutilarnos para obtener ganancias en este mundo y para conseguir el éxito. Todo eso no es necesario. Ojo, sí que hay que sacrificar algo. Y lo que hay que ir sacrificando sobre la marcha, ¿vale? Sin exigirnos tampoco, pero sí que tener en cuenta qué es lo que hay que sacrificar, son las tendencias del ego, ¿vale? Por eso se ha malinterpretado mucho en la enseñanza cristiana, ¿no? Que se piensan que Jesús se sacrificó por nosotros y por lo tanto nosotros tenemos que sacrificarnos como hizo Jesús. Pero realmente Jesús lo que hizo fue sacrificar las tendencias del ego, que se podría decir renunciar a la adicción que le tenemos al ego. Porque es en la medida que nosotros vamos renunciando a las tendencias del ego que vamos dando paso al espíritu. Yo no puedo escuchar la voz del espíritu si estoy aferrado a la negatividad. Entonces tienes que estar dispuesto a atravesar la negatividad, a renunciarla y a entregarla para luego dar paso al espíritu. Así que en el podcast de hoy os voy a hablar por qué la rendición a Dios y tener a Dios como aliado es necesario para tu expansión, ya sea que seas emprendedor, que tienes un negocio, una empresa o cualquier otra área, ¿vale? Es para la expansión de cualquier cosa. ¿Y por qué a mí es lo que más me está llevando a confiar y, por lo tanto, a obtener resultados extraordinarios? O sea, yo siempre lo digo, cada vez me esfuerzo menos, cada vez gano más, cada vez me expando más, cada vez más disfruto más, porque mi única atención está puesta en el mundo del ser, en apartar los obstáculos internos, que serían las tendencias del ego, los campos de energía negativos, los pensamientos de ataque, y optar por una decisión más elevada que esté vinculado con las cualidades del espíritu. Entonces, esa es la filosofía que yo enseño en la escuela de rendirte al éxito. En la fase uno del máster, que es el club de atracción mental, trabajamos más la parte espiritual a nivel general, pero lo que es la fase 2 y la fase 3, que sería el máster y el extreme, ya va orientado al emprendimiento. O sea, para el que no lo sepa, yo tengo una visión clarísima y cada vez quiero mover a más gente que esté dispuesta a renunciar a las estrategias del mundo y empezar a alinearse con las estrategias espirituales que nos conectan con nuestro espíritu. Porque yo siempre lo digo, yo no necesito marketing, no necesito publicidad. Yo solamente necesito escuchar cada vez más la voz del espíritu, porque es en la medida que escucho al espíritu y que me dejo guiar por él que mi expansión es inevitable. Pero claro, es un reto y es un entrenamiento mental constante. Eso es lo que en la fase 2 y en la fase 3, que sería el máster y el extreme, profundizamos específicamente a la hora de emprender, porque lo que quiero es crear la nueva era del emprendimiento consciente, donde no dependemos de las estrategias externas para poder expandirnos, solo dependemos de las estrategias internas. Porque David Hawkins decía que existían infinitos planos, existían planos internos, existían planos materiales y existían planos sin forma, ¿vale? O sea, existían distintos tipos de plano y habían algunos planos que eran materiales. Y él decía, este plano, aunque parezca material, es 100% interno. Por eso se dice que todo es mente, todo es
la información que tú sostienes internamente. Por eso este juego no es terrenal, no es dentro del mundo de la materia. Este juego es 100% espiritual y tenemos que saber entrenarnos espiritualmente. Bueno, el lema de mi escuela de rendirte al éxito es: no necesitas marketing, lo que necesitas es fe. ¿Pero fe en qué? Porque todos tenemos fe, pero ¿en qué depositamos dicha fe? ¿No? Hay gente que deposita su fe en las estrategias de marketing, ¿no? Ahí deposita su fe. Hay gente que deposita su fe en la empresa en la que está trabajando. Hay gente que deposita su fe en su madre, ¿sabes? ¿En qué estás depositando tu fe? Para mí es súper importante tener en cuenta de que es necesario tener fe, pero no fe en cualquier cosa. No puedes tener fe en el mundo de la materia. ¿Vale? Porque entonces vas a estar expensas de que el mundo sea de determinada forma para tú poder sentirte confiada. Cuando tú empiezas a depositar tu fe en el Espíritu, en la guía del Espíritu y en Dios, es cuando ahí empiezas a conectar con tu verdadero poder. Por eso yo le llamé a la escuela rendirte al éxito, porque el éxito es inevitable cuando hay rendición. Cuando tú te rindes realmente, estás diciéndole a Dios que confías en Él. Cuando tú te rindes de verdad, y os voy a explicar cuál es el proceso de rendición, pero cuando tú te rindes de verdad, tú le estás diciendo a Dios que confías en Él y no estás confiando en el ego. Y simplemente esa opción, esa elección de rendirte y de entregar cualquier cosa a Dios, es tomar una decisión elevada que te va a acercar cada vez más a tu versión más elevada, a tu versión más divina. Y cada vez más vas a sentir que no requiere de esfuerzo nada y que todo lo que ganas y que toda tu expansión no es gloria del ego, sino que es gloria de Dios. Y cuanto más reconozcas la gloria de Dios, más podrás reconocer tu propia grandeza, más te vas a expandir. Esto es uno de los principios clave que les comparto a mis alumnos siempre. Si tú quieres cambiar tu autoconcepto, más allá de trabajar los traumas del pasado si no lo has hecho y sanar y todo eso, más allá de eso, la mejor forma de trabajar tu autoconcepto y empezar a percibirte con una mentalidad elevada es reconociendo la gloria de Dios, es agradeciendo y dándote cuenta de que realmente todo es gracias a Dios. Y para eso tienes que soltar la creencia en la causalidad lineal, como siempre comparto. O sea, el ejercicio constante es dejar de otorgar el mérito a la causalidad lineal del mundo de las formas, del hacer, de la acción, de lo que haces, de lo que tienes, y darte cuenta de que todo está partiendo del paradigma no visible, de lo no manifiesto, y se está haciendo manifiesto por gracia divina. Y por lo tanto, todo es gracias a Dios, y ahí te das cuenta de que toda gloria es de Dios. Yo cuando llegué el mes de febrero, bueno, hice 27.000 euros, pero cuando llegué a 20.000, yo ahí me sentí y dije: no ha sido mérito mío. O sea, de verdad lo sentí así, digo, es que no ha sido mérito mío. Siento que se ha dado de manera natural y de manera fácil. Siento que estoy siendo impulsado hacia mi destino inevitable, que es la conexión con la totalidad, es el reino de los cielos. Siento que estoy impulsado hacia mi destino inevitable. Mi destino inevitable es estar con la fuente divina y recordar que soy uno con mi Padre y con la totalidad. Y ahí eres infinito, eres abundante ilimitadamente, lo tienes todo absolutamente. Entonces, al yo estar siendo arrastrado hacia esta realidad, que es la única que existe, estoy experimentando en el mundo de la forma la abundancia ilimitada. Y cada vez va a ir a más, porque cada vez me estoy acercando más a Dios, porque me estoy rindiendo cada vez más a Dios. Y lógicamente a todos nos vienen tendencias egoicas, nos vienen miedos, nos vienen dudas, nos vienen inseguridades, incertidumbre, y lo que hace la gran mayoría de las personas es reaccionar a esas tendencias. Cuando tú reaccionas a las tendencias del ego, lo que estás diciendo es: confío en ti, ego, no confío en Dios. Cada vez que tú estás reaccionando a la negatividad que el ego te saca y tú estás reaccionando con miedo, estás confiando en la voz del ego. Tienes que entender que el ego compite con Dios, ¿vale? No hay que ver al ego como un enemigo, pero tampoco tienes que verlo como un amigo, ¿vale? Y tienes que darte cuenta de que la existencia del ego solo tiene realidad en la medida que se niegue la existencia de Dios. Entonces el ego va a competir contra Dios y te va a decir que su mérito, o sea, que la supervivencia depende del ego. Y David Hawkins te decía que eso era mentira, que ni siquiera el ego tendría existencia si no fuese por la gracia divina, y que la propia supervivencia se da gracias a Dios. O sea, todo es gracias a Dios. Lo que pasa es que estamos en este camino de recordar, ¿vale? Entonces, para mí, el hecho de rendir todo a Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a cada instante, es crucial para nuestra expansión inevitable. Porque
En todo momento aparece la sensación de falta de control, la incertidumbre. O sea, para que entendáis, yo la filosofía que llevo a la hora de emprender es la de permitirme ser guiado por el espíritu y no prepararme nada, no tener ninguna estructura de nada, no tener ningún tipo de estrategia de nada y simplemente cada vez más sentir que el espíritu me guía y entonces surge la espontaneidad. Desde la espontaneidad es como creo contenido. O sea, la gente me dice, no, pero tú haces marketing porque estás subiendo contenido a redes sociales. Y digo, ya, pero yo subo contenido porque siento que es lo que tengo que hacer, o sea, es lo que me apetece hacer. No lo hago como obligación para obtener algo. Y es más, aparece la tentación muchas veces del ego, dice, bueno, sube una historia haciendo un CTA para así meter a más gente en el máster. Y en la medida que aparece esa tentación, renuncio y me doy y suelto la creencia de que es la acción o el hacer lo que va a darme un resultado específico. No es lo que yo hago lo que me va a dar resultados. O sea, lo que me va a dar resultado es con lo que yo estoy alineado, con los principios internos a los que yo me estoy aferrando. Y al final es todo lo que yo os estoy compartiendo en el podcast. O sea, tenéis que entender que todo lo que yo os estoy compartiendo en el podcast es todo lo que yo estoy aplicando internamente. Es el entrenamiento mental que yo aplico y os estoy reflejando mi manera de ver la vida y mi filosofía. Si vosotros queréis vivir una vida parecida a la mía, que es dedicaros a vuestra pasión, generar ingresos por cualquier parte del mundo, estar viajando, dedicaros al acompañamiento, de ayudar a otros con el proceso de liberación, simplemente lo que tenéis que modelar no es lo que yo hago, sino quién soy, en el sentido de cuáles son estos principios, como este que os estoy compartiendo del poder que tiene la rendición. Y realmente cuando uno se rinde a Dios, recibe los regalos de Dios. Pero, ¿cómo aplicamos esto de manera práctica en el día a día? Pues mira, yo es lo que te digo, o sea, yo no tengo estrategias ni tengo nada, es lo que te estaba explicando. Yo no tengo estrategias de nada. Y claro, muchas veces se presenta la incertidumbre, porque no tengo claro de dónde va a venir el siguiente cliente. Pero eso me encanta. O sea, me encanta no tener ni puta idea de dónde va a venir el siguiente cliente. Para rendir toda mi duda, toda mi inseguridad y toda la incertidumbre a Dios. En la medida que aparece la duda, en la medida que aparece la sensación de incomodidad por no tener controlado de dónde va a venir el siguiente cliente, yo todo eso se lo entrego a Dios. Yo todo eso se lo entrego y cada vez confío más en Dios. Y cada vez confío más sin necesidad de tener que ver. La gente en el emprendimiento necesita tener las cosas súper estructuradas y súper medidas y tener todo controlado para así tener fe. Yo cada vez estoy teniendo más fe sin necesidad de ver, sin necesidad de tener estructurado nada, porque en la medida que me aparece el miedo y la incertidumbre, me rindo a eso. Y asumo y acepto incondicionalmente que la vida no se sabe lo que va a pasar y que eso se lo entrego en manos de Dios. Y cuando yo le entrego mi vida a Dios, es decir, que cuando se dice entregar tu vida a Dios, significa como entregar las resistencias internas que van apareciendo, los campos de energía negativos, a Dios. O sea, tenéis que entender que la negatividad interna solo puede ser trascendida mediante un poder superior que es divino, que viene de la fuente divina, porque los campos de energía negativos vienen del reino animal y es una fuerza energética que arrastra mucho y que nos empuja mucho, ¿vale? Y realmente está asociado mucho a la supervivencia. Entonces, no es solo necesario que tú tengas voluntad de querer salir de esos estados negativos, sino que hay que salir de la adicción que tenemos a esos estados de conciencia negativos y la única manera de salir de ahí es mediante la voluntad espiritual. Esto lo decía el doctor David Hawkins, decía que para poder trascender un conflicto, un campo de energía negativo, era indispensable conectar con la voluntad espiritual que calibraba en 850, porque desde ese nivel, desde esa voluntad espiritual, uno tenía el nivel suficiente como para diluir la negatividad por un instante. Ese es el poder que tiene la divinidad, ese es el poder que tiene el espíritu. Por eso es súper importante que nosotros aprendamos a orar, que aprendamos a rendirnos y que aprendamos a pedir de manera efectiva. Tenéis podcast donde os hablo de cómo orar de manera efectiva, porque es importante, ¿vale? No hay que pedir cosas del mundo, hay que pedir corrección interna y que nos ayude a rendirnos en ciertas situaciones. Pero para mí es súper clave que entendáis que si realmente nosotros queremos rendir nuestra vida a Dios, es en la medida que surja la negatividad, yo tengo que rendir eso a Dios, tengo que entregar eso a Dios, de la manera que sea, como cada persona lo sienta. O sea, hay gente que igual se pone la imagen de Jesús y ya siente que se está liberando. Lo que importa es que tú tengas voluntad y que reconozcas tu ignorancia de que tú por ti mismo no puedes liberarte de ese conflicto, que solo un poder divino puede hacerlo por ti. Y mediante esa humildad
Y ese reconocimiento de tu ignorancia, uno entrega todo eso a Dios y te puedo asegurar que el milagro se da. El milagro es que te impregne una profunda paz, donde ya no dependes del mundo externo para poder estar bien. Porque ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nos validamos por aquello que obtenemos en el mundo, pero muchas veces no se nos va a dar ese resultado. A mí me pasaba, yo llegaba a 15.000, 18.000 euros al mes y entonces empezaba el mes siguiente, pues justamente, curiosamente, fue el mes de febrero y íbamos a día 14 y no había generado, había hecho como 4.000 euros o así. Y claro, como yo me había validado por ese resultado externo y creía que mi valor dependía por eso que yo obtenía, me sentía inválido, me sentía insuficiente, me sentía indigno, me sentía que no era merecedor del amor del mundo, creía que me iba a quedar solo, que el mundo me iba a que le iba a dejar de interesar al mundo y tal. Y ahí no me quedó otra que después de sentir ese sufrimiento y ese malestar y esa angustia constante, poner la mirada en Dios y rendir mi vida a Dios. Y cuando puse la mirada en Dios, realmente me sentí amado por Él. Y al sentirte tú amado por Dios, es como, ya me importa una mierda todo lo demás. ¿Sabes? Tengo lo más importante, lo que busca todo el mundo realmente. En el fondo buscamos sentir la presencia del Espíritu, sentir el amor de Dios. Y cuando uno siente ya la presencia, es como, es que me da igual cuánto dinero gane, me da igual si me quedo solo, me da igual todo, porque tengo lo más preciado que es el amor de Dios. Pero esto se consigue a través de una constante entrega. Ayer, por ejemplo, estaba en la mentoría grupal de todos los lunes con los alumnos del máster y una chica me preguntaba, es que en el trabajo no me están diciendo qué es lo que tengo que hacer y claro, y le digo, hermanita, pues entrega la necesidad de saber lo que tienes que hacer. Entrega todo lo que te quite la paz. Entrega todo lo que te angustia. De repente, yo qué sé, también un alumno del Extreme me decía, es que siento que no están llegando los clientes. Digo, bueno, pues suelta la necesidad de que vengan clientes y ríndete a la voluntad divina. Ríndete constantemente a Dios. Lógicamente, luego es necesario tener un proceso diario para ir fortaleciendo esa identidad de valor, pero para mí esto es clave. Y además, os voy a decir también por qué es clave la rendición a Dios y que tengáis a Dios como pilar fundamental dentro de vuestro emprendimiento, si es que estáis emprendiendo, o da igual en vuestra relación, en cualquier área, ¿no? Para mí, una cualidad clave que tiene una identidad de valor que se expande de manera masiva y atrae de manera masiva resultados, es una persona que tiene la disposición y la voluntad a tomar riesgos. Esto es una de las cualidades que yo he ido aplicando, que es empezar a tomar más riesgos, actuar más sin pensar tanto y tomar más riesgos. Arriesgar es estar dispuestos a renunciar a una ganancia que tienes actualmente de tu realidad actual por apostar a una realidad futura, ¿vale? O sea, tomar un riesgo es estar dispuesto a soltar parte de tu ganancia actual y entregarlo porque confías en una realidad mejor, ¿vale? Por ejemplo, podría ser soltar el dinero. O sea, yo una de las maneras en las que yo he tomado riesgos ha sido invirtiendo mi dinero y soltando el dinero a tocateja, porque eso realmente es incómodo. O sea, a nadie le gusta soltar el dinero y menos 4.000, 5.000, 6.000 euros. O sea, es como incómodo, pero eso de alguna manera es una disposición a tomar riesgos. Y una persona que arriesga, una persona que está tomando riesgos, es una persona que está confiando. Una persona que toma riesgos es una persona que está confiando en la fuente divina y en que está sostenido. Una persona que busca la seguridad, que busca estar protegido siempre, que busca la zona de confort, es una persona que está aferrada a la negatividad del ego y que está aferrado a los jugos emocionales del ego y que no está dispuesto a rendirse a Dios. Por eso para mí, tomar más riesgos te va a llevar a la expansión. Yo, por ejemplo, ahora, que por cierto, lo voy a estar documentando en mis historias de Instagram, en nachosala.b, me podéis seguir. Voy a documentar dónde me voy a ir, porque me voy a ir de este piso, como os compartí, y me voy a ir a otro sitio donde, lógicamente, voy a tener que soltar más el dinero, y para mí eso es un riesgo, porque mensualmente es el doble de lo que estoy pagando aquí. Pero además tengo ganas de tomar ese riesgo porque yo sé que ya estoy preparado mentalmente y tengo esa identidad como para poder sostener ese pago, y para mí eso es un riesgo. Entonces, pero me apetece porque sé que detrás de la incomodidad y detrás de tomar riesgos se encuentra mi verdadero potencial. Por eso, si quieres expandirte con tu emprendimiento, concretamente con tu emprendimiento o eres profesional,
tienes que estar dispuesto a tomar riesgos, porque eso es reafirmar una identidad de valor que confía en la guía del espíritu, que confía en que está sostenido por Dios. Una persona que arriesga es una persona que está dispuesta a atravesar sus miedos. Y solo puedes experimentar la gloria del espíritu, la gloria de Dios, si antes has estado dispuesto a soportar la incomodidad transitoria de la negatividad. Lo que le pasa a la gran mayoría de las personas es que no están dispuestos a atravesar la oscuridad que se les presenta en el día a día. Y como no están dispuestos a atravesar la oscuridad, la siguen reprimiendo. Y la oscuridad les está embuyendo y les está llevando a una vida limitada, carente y escasa. Si puedo decir lo que me ha llevado al punto que a día de hoy estoy, que es generar más de 20.000 euros al mes, dedicándome a lo que más me gusta, estar en cualquier parte del mundo, poder permitirme lo que quiero, o sea, realmente es vivir una vida libre haciendo lo que me gusta, sin duda es haber confiado en Dios, pero para confiar en Dios yo he tenido que atravesar mis miedos. Siempre hay grados de miedo y lo que me ha llevado a la expansión con mi emprendimiento concretamente ha sido ir atravesando los miedos en la medida que se me han ido presentando. ¿Me daba miedo hacer mi primera sesión de acompañamiento? Sí, claro, me daba miedo. ¿Pero lo hice? Sí, lo hice. Atravesé la incomodidad. ¿Me daba miedo hablar la primera vez en público delante de 4 personas? Sí, estaba cagado, pero lo hice. ¿Me daba miedo subir contenido? Sí, pero lo hice. ¿Me daba miedo hablar en público, presencialmente? Sí, pero lo hice. Entonces, es cuánto estás dispuesto a atravesar tus miedos. Y si tú no tienes el acompañamiento de Dios, seguramente te cagues y no atravieses tus miedos. Cuanta más fe tengas en Dios y cuanta más confianza deposites en Dios, más vas a estar dispuesto a atravesar tus miedos. Y solo aquel que está dispuesto a soportar la incomodidad transitoria del miedo será aquel que pueda experimentar la gloria del Espíritu, la gloria de Dios. O sea, tenéis que entender que si queréis realmente ser guiados por el Espíritu para expandiros de manera masiva, tenéis que estar dispuestos a atravesar la negatividad que tenéis. Esto lo decía David el otro día, lo estaba leyendo en un libro, decía, no, ¿en dónde lo decía? No, esto lo escribí yo, esto fue una reflexión a la que llegué yo. Decía, aquel que no esté dispuesto a atravesar su oscuridad no podrá conocer la presencia de Dios. Esto lo compartí en mis historias el otro día. Y realmente es así. O sea, a Dios solo lo podemos conocer cuando estamos dispuestos a atravesar la negatividad que sostenemos internamente, porque es la negatividad, los campos de energía negativos, los que están obstaculizando nuestro verdadero potencial, nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser está deseando brillar. Y como decía David, nuestro verdadero ser está activo ya. No se ha ido a ningún lado. Nuestro verdadero ser ya está activo. Y decía, simplemente está esperando a que optes por él, como refiriéndose que estamos optando por la pequeñez y la limitación. Y estamos optando por la pequeñez y la limitación porque nos creemos que somos eso, porque no confiamos en la divinidad. Por eso, el entrenamiento constante de rendir toda preocupación, todo miedo, todo campo de energía negativo a Dios y confiar cada vez más en Dios, te dará la confianza para atravesar tus miedos. Y aquel que atraviesa sus miedos constantemente se expande a lo bestia. Se expande a lo bestia. Por eso hay un proverbio 100 que dice, todo miedo es ilusión. Mira hacia adelante y no mires atrás. Te está hablando de la rendición. Aparece el miedo, sí, me da miedo, pero no miro atrás, miro hacia adelante y no miro atrás, miro hacia adelante, hasta que atraviesa el miedo, ¿vale? Pero para atravesar el miedo tienes que confiar en Dios, porque detrás, o sea, tienes que lanzarte al vacío. Y para lanzarte al vacío es como decir, bueno, estoy dispuesto a que me sostenga algo que ni siquiera veo. Y eso es así. Y es como, lógicamente yo no veo a Dios, pero he sentido la presencia de Dios. Entonces yo sé que estoy sostenido por Dios, o sea, lo siento internamente. Y eso me da la capacidad de decir, bueno, pues ahora me voy a un sitio donde voy a pagar el doble, pero estoy con la confianza de que me lo voy a poder permitir. Y sí, me va a venir la duda, me va a venir el miedo, sí, pero lo entrego también a Dios. Y cada vez confío más en Dios. Y cuanta más confianza tengo en Dios, más convicción tengo en mí. Y cuanta más convicción tengo en mí, más genero ventas, más me expando, más la gente se siente atraída hacia el mensaje. Porque al final nosotros no contratamos a las personas por lo que nos ofrecen, les contratamos por la energía que desprenden, por lo que nos están transmitiendo. Y por eso yo trato siempre de que cuando yo cree contenido en este podcast, en los directos que haga, en los vídeos de Instagram, en las historias, o sea, yo siempre trato de tener una energía elevada, ¿vale? Siempre. Y si no tengo una energía elevada, me pongo a hacer el trabajo de liberar el tiempo que haga falta y de rendirme a Dios en eso. Lógicamente, de repente, a mí me aparece el pensamiento sutil del ego sin identificarme, pero es de manera natural, ¿vale? Porque el ego está programado para la supervivencia y todavía
hay identificación con el ego, pero aparecen los pensamientos de, o sea, ¿y qué vas a hacer para conseguir el próximo cliente? Y en la medida que aparece, se lo entrego a Dios. Esto no depende de mí. No depende el cómo de mí. No depende el cuándo de mí. Yo simplemente me dedico a entrenarme espiritualmente, a aplicar los principios y a conectar cada vez más de manera profunda con el espíritu y a mantener esa comunión. Y ahí es donde yo estoy emprendiendo desde la filosofía de rendirte al éxito. Eso es lo que enseñamos en la escuela de rendirte al éxito. Esto es la nueva generación del emprendimiento consciente. Personas que están dispuestas a soltar las estrategias del mundo para confiar en la guía del espíritu. Pero para eso hay que estar dispuesto a atravesar la incomodidad transitoria de la incertidumbre. Y esto solo se puede lograr mediante un entrenamiento mental espiritual constante. Eso es lo que enseñamos. Si quieres más información, en el link de la descripción tienes las distintas fases del máster, el club, el máster de la escuela y el extreme. Si eres emprendedor y te gustaría permitirte ser guiado por el espíritu, emprender desde el espíritu para que sea tu autenticidad la que atraiga ventas sin tener que perseguir, en el máster es lo que trabajamos. Y si ya estás teniendo un negocio, ya estás teniendo resultados, ya te estás expandiendo, te recomiendo el extreme, que es ahí donde trabajamos de forma personalizada. Pero nada, familia, gracias por estar y nos vemos en los siguientes podcasts.